Y pues bueno, buenos días a todos y todas. Espero se encuentren bien, chicos, chicas. Vean, antes de arrancar con la clase, nada más para que lo tengan en mente, la próxima semana, pues no tenemos clases, ¿verdad? Porque ya, pues es 11 de abril, feriado, y pues coincide con la Semana Santa. Entonces, pues digamos que tenemos ahí un espacio, el cual yo esperaría que ustedes lo aprovechen reflexionando, paseando, ¿verdad? Comiendo panaditas de cherry, pero también preparando las evaluaciones que siguen porque ya estamos como en la segunda mitad del semestre y pues ya todo va como más rápido y ya todas las tareas y todo se junta. Ustedes después de Semana Santa tienen que entregar el análisis de caso. Entonces, la próxima semana, pues en buena teoría, ustedes van a... Ah, no, es una semana después de Semana Santa, perdón. La próxima semana les decía, perdón, la semana que sigue de Semana Santa tenemos una clase y después de esa se entrega el análisis de caso. Pero yo les quería como desde ya sugerir que fueran analizando, que fueran revisando qué casos, qué ideas. Y si yo les puedo ayudar durante esa semana, pues con todo gusto. Porque me imagino que ya después de Semana Santa, pues van a tener tareas de pues, todos los otros cursos y, en fin, para que no se les junte. Entonces tengan en mente que ya ahorita está la entrega del análisis de caso para la semana 11 del 25 de abril. Quedan 20 días y pues bueno, creo que es tiempo suficiente para hacerlo con calma. Ojalá no lo dejen para último. Y pues bueno, yo les ayudo en el momento en que ustedes así me pidan ayuda. Eso, ustedes están viendo el PDF, ¿verdad? Ya no sé, creo que sí. Sí, profe. Gracias. Y para esta semana también tengo que hacer como un anuncio. Yo cometí una omisión, es decir, no puse una información en el cronograma. Lo que puse, la omisión consistía en que puse dos lecturas y me faltó poner la lectura de turismo. Pero bueno, pido las disculpas y sepan que ahí está la lectura, solo que no estaba en el cronograma, ¿verdad? Pero bueno, eso fue un zafis mío. Y bueno, pues lo corrijo desde ya. Para esta semana tenemos una clase, digámoslo así, de ética aplicada. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de las disciplinas, de las carreras de los estudiantes que integran este curso. Y para eso tenemos como lecturas particulares para cada carrera. Para la gente de agronomía tenemos una lectura sobre agroética. Esto es, desde ya les digo, es un concepto ético que pueden utilizar. Para la gente de computación, el concepto de ética informática, y bueno, desde ya también lo pueden utilizar, sobre eso tenemos una lectura, y también el tema de la ética en el turismo, que pues también aquí aparece mencionado. Aileen, bueno, entonces no le voy a preguntar, pero sí, bueno, sí le voy a preguntar, pero cualquier cosa responde por el chat. Les decía, entonces hoy tenemos como una clase, digámoslo así, de ética aplicada o ética profesional aplicada en estos temas, porque son, digamos, la mayoría de cursos que matriculan este curso, por lo menos en el campus San Carlos. Ahora bien, son temas de ética que nos afectan a todos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no quiere decir que solo los que estudian eso tengan que ver con eso, nada más alejado de la realidad. Y bueno, vamos a ver en detalle por qué. Y bueno, pues esto es lo mismo. E inicio entonces con el repaso y con los lunes de honestidad. Cuéntenme, chiquillos, ¿pudieron hacer estas lecturas? Esa es como la pregunta incómoda de lunes en la mañana. Díganme que sí. No, profe. La Miéntanme, verdad miéntanme. no me chance. No, bueno, Anthony dice que no. Alguien que las haya realizado. Alguien, una persona que mienta y que diga que lo hizo. No, mentira. No les voy a preguntar, chiquillos, tranquilos. Pueden mentir con tranquilidad.
Es broma, chiquillos, tranquilos. Nada más quería chequear, digamos, cómo van con las lecturas. Mi recomendación es que no las dejen que se les acumulen, ¿verdad? Pero bueno, y ustedes se acomodan ahí con el tiempo. Vamos a empezar con esta lectura de Jorge Richman, que se llama así, Hacia una agroética, consideraciones sobre ética ecológica y ética agropecuaria. Jorge Richman es un intelectual español, ha estudiado varias cosas, entre ellas filosofía y otro montón de cosas. Y pues bueno, tiene una postura bastante reflexiva en torno al agro, ¿verdad? Él trabaja mucho, digamos, muchos temas, entre ellos el tema ambiental, el tema agro, y pues bueno, tiene unas ideas bastante interesantes. Este texto, entre otros, pero este particularmente, trabaja esta relación, digamos, que no es un secreto para nadie, entre la economía y la ecología, principalmente entonces con el tema de la actividad agropecuaria como eje de encuentro. El agro es una necesidad, creo yo, indiscutible, ¿verdad? Todos comemos todos los días y pues bueno, eso significa que los procesos productivos del agro llegan hasta nuestra casa. Pero eso no quiere decir que todo lo que pasa en el agro, digamos, esté bien ni que esté mal, digamos, simplemente que hay que ponerse a pensar, digamos, en las relaciones éticas, como él lo llama aquí, esas consideraciones éticas en torno a la actividad agropecuaria. Plantea él que esto es una relación tensa, porque el agro consume recursos naturales que son agotables, pero, digamos, tiene una tasa de explotación muy acelerada. No, bueno, eso yo creo que no es un secreto tampoco para nadie, no está él descubriendo el agua tibia. Pero bueno, va a agregar algunas ideas interesantes. Básicamente lo que va a decir es que esta relación, ¿verdad?, entre la economía y la ecología, pasando por la actividad agropecuaria, también tiene que pasar por la ética. Y pues bueno, esto amarrado con el tema de los derechos, que incluso ya podríamos verlo fuera del, digamos, paralelo al ámbito ético, en el ámbito legal, los derechos ya, digamos, con jurisprudencia legal a un ambiente sano, a la alimentación, etcétera, etcétera. Digamos que ahí la ética y el derecho van como en la misma ruta, de la mano. Aparece, él señala aquí varios temas preocupantes y problemas, digamos, que ustedes podrían analizar más en detalle, en algunos casos que analicen. Por ejemplo, el tema del desperdicio de la comida es muy serio. Se desperdicia mucho, se produce mucho y se desperdicia mucho. La desigualdad, eso tampoco es un secreto, pero bueno, vale, digamos, analizarlo. El tema de los derechos animales, creo que algo comentábamos por acá en algún momento, eso es muy polémico, ¿verdad? Y bueno, también es válido entrarle a eso como análisis. Y el comercio en general, ¿verdad? Ahora que andábamos en campaña, que estaba el país en campaña política, muchas de las ideas giraban en torno a, bueno, que el productor gane un poquito más, que el consumidor pague un poquito menos y que el intermediario no se lleve la mayor parte. Pero bueno, eso tiene que ver entonces con cómo el comercio explota a los productores y a los consumidores. Y bueno, parece que los intermediarios son los grandes ganadores. En fin, el sector agro es uno de los que está más ligado al ambiente, ¿verdad? A los ecosistemas. Y aquí ustedes pueden poner el ejemplo de la piña, ¿verdad? Que también ya lo hemos conversado en diferentes momentos. Tiene un gran impacto a nivel ambiental. Y ojalá fuera solo la piña, ¿verdad? Pero pues, básicamente todos los productos, en eso Costa Rica es potencia mundial, ¿verdad? No tenemos que envidiarle nada a nadie, ¿verdad? La fumigación por la aplicación de productos por hectárea en Costa Rica, digamos que ya nos llevamos el primer lugar. E insisto, no solo en piña. Pero bueno, la piña es nuestra carta de presentación, ¿verdad? Y bueno, básicamente la lectura señala que lo que afecta al agro, pues afecta a toda la sociedad, ¿verdad? No es como que se quede solo en el agro, sino que pues bueno, eso llega, digamos, a todos los estratos de la sociedad, altos y bajos. Y por eso entonces nos ocupa a todos, ¿verdad? Esto es un tema que aunque no estudiamos agronomía, no tengamos una finca productiva, etcétera, pero hey, todos los días comemos y, ¿verdad? Que el arroz va para arriba, que esto, que lo otro, que
el conflicto entre Rusia y Ucrania hace más caros los fertilizantes y el trigo y todo el rollo, ¿verdad? Entonces, el agro, pues, nos afecta a todos, para bien, para mal, pero bueno, todos tenemos entonces tema, digamos, ahí, todos tenemos vela en ese entierro, como dicen. Tanto los productores, los consumidores, los intermediarios, todos, pues como les decía, todos comemos y todos tenemos algún tipo de relación con la producción agrícola. Eso quiere decir que todos tenemos una responsabilidad, no la misma, no en el mismo grado, pero buena parte, digamos, de responsabilidad como consumidores, ¿verdad? O ya los que son productores, pues tienen otro tanto de responsabilidad. Y los que son profesionales en esto, pues tienen otro tanto de responsabilidad, porque pues, a la vez son responsables de lo que se produce y también son consumidores. Entonces, pues bueno, tienen todavía más responsabilidades. Acá lo que señala la lectura, y si ustedes lo ven aquí en negrito es porque es importante, es que los alimentos, dice la lectura, son haces de relaciones, son ejes en los cuales se relacionan un montón de cosas. Insisto con el tema de la piña. Por ejemplo, la piña, podemos ver la piña ahí, pero para producir esa piña, digamos que podemos hacer como una lluvia de ideas que tienen que ver con explotación laboral, con contaminación, con daño a la salud, con, si quieren ponerle ustedes, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos como destacar esa, digámoslo así, esa historia de problemas que tienen alguna producción. Podemos destacar también algunas cosas positivas, sí, ¿verdad? La generación de empleo, etcétera. Aumenta el Producto Interno Bruto, eso sí. Pero bueno, no quiere decir que no hayan temas, digamos, que atender responsablemente, ¿verdad? Y bueno, acá aparece una idea ya más de ética ambiental. Nosotros hemos hablado de que la ética tiene que ver mucho en cómo tratamos a los otros. Eso, digamos que lo podemos ampliar a los otros seres humanos, pero también a los otros no humanos, dígase animales, dígase naturaleza, un poco lo que hablábamos sobre ética ambiental como biocentrismo o ecocentrismo. Bueno, acá también el autor hace un poquito, aprovecha un poquito estas ideas y tenemos entonces que la agroética, y como está tan vinculada el agro con el ambiente, pues tiene mucho de ética ambiental. Acá entonces la agroética va a considerar también el impacto, digamos, que tienen las actividades agrarias, no solo en los seres humanos, sino en todos aquellos que puedan considerarse, digamos, afectados. Dígase animales, dígase vida vegetal, reino vegetal, e incluso pues los ecosistemas. Entonces, digamos que la agroética aquí como que tiene una postura muy amplia, biocentrista, ecocentrista, y pues bueno, eso digamos viene de la ética ambiental. Acá aparecen entonces la idea también de el otro como paciente moral. Yo eso lo comentaba, me parece, en las clases anteriores, porque los seres humanos son responsables de lo que hacen, pero creo que lo hablábamos en términos económicos. Cuando los seres humanos, digamos, explotan la naturaleza para algo, ¿verdad? Me parece que era cuando hablábamos sí, del valor de un árbol, el valor de los humedales. El hecho de que la naturaleza uno le pueda poner un precio significa que uno lo valora, digamos, antropocéntricamente con valores humanos, con valores económicos humanos. Pero cuando se le hace un daño a la naturaleza, los humanos pueden responder por ese daño y pueden dar la cara o ir a los tribunales, etcétera, por ese daño, y la naturaleza no. Entonces hablábamos de que se le traslada un costo a la naturaleza, que la naturaleza no tiene cómo defenderse porque no conoce de leyes, no tiene, digamos, una personería jurídica como tal, etcétera, etcétera. Ahora bien, los seres humanos son los que se encargan entonces de proteger a la naturaleza porque la naturaleza, digamos, no puede protegerse sola. A eso es lo que se considera como paciente moral. Formas de vida, ecosistemas que pues no son agentes porque no toman decisiones éticas por sí mismos, sino que son pacientes porque dependen de que los seres humanos
pues los protejan, los vigilen. Esos pacientes morales entonces acá se consideran que son pues, los animales, el ambiente y también las futuras generaciones. Aunque las futuras generaciones sean seres humanos, pues todavía no están acá y no pueden tomar decisiones. Entonces le toca, digamos, a los seres humanos que están acá velar por esos pacientes humanos que todavía no han llegado, ¿verdad? Eso es un poco lo que hablábamos de responsabilidad intergeneracional. Y esto entonces es un tema de responsabilidad ampliada. Este conceptito también lo pueden utilizar para la bitácora. ¿Qué significa entonces esta responsabilidad ampliada? Que es ampliada en el sentido de que debe ser responsable entonces con los animales, con el ambiente y con las personas por venir, ¿verdad? Con esas futuras generaciones. Entonces, no es una responsabilidad solo en el presente, sino en el presente y en el futuro. No es solo con los seres humanos, sino es con los seres humanos y con el resto de formas de vida y los ecosistemas. Y acá aparece un concepto que no es un concepto ético, pero ayuda a pensar éticamente. No lo utilicen como concepto ético, ¿verdad? Pero les puede ayudar en el contexto del análisis. ¿Qué es el concepto de rastreabilidad? Yo creo que eso ustedes ya lo deben conocer por otros cursos, por otras discusiones, por otros enfoques, que es la idea básicamente de poder rastrear la producción de una mercancía, ¿verdad? En este caso, una mercancía, digamos, fruto del trabajo agropecuario, pero podría ser una mercancía, no sé, de tecnología o de lo que sea, ¿verdad? Textil o lo que sea. La idea es poder certificar y poder decir cómo se generaron, pues todo, digamos, desde las materias primas, la confección de ahí, del producto, etcétera, hasta que se vende. En el caso del agro, bueno, poder decir entonces que la piña tal o las orquídeas tales o las naranjas tales vienen de la finca tal, se cosecharon el día tal, se les aplicó tal y tal y tal producto, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos como que se tenga esa información de las mercancías. Esto tiene que ver con cómo la sociedad moderna ya no solo valora las mercancías como tal, sino que valora todo el proceso. A eso se le conoce como enfoque tecnocrático, no, racionalidad estratégica, enfoque tecnocrático. Porque la idea durante mucho tiempo fue que no importa el proceso, lo que ocupamos es tener buenos productos de consumo. Si el proceso fue terrible, si hubo explotación laboral, si se contaminó, eso quedaba, digamos, en un segundo plano. Lo que importaba era tener buenas mercancías rentables para el mercado, independientemente de lo que costara, digamos, producirlas, ¿verdad? Ahí era como el dicho de el fin justifica los medios. No importa lo que hagamos, pero que tengamos buenos productos para que se vendan y hacernos ricos. Esa idea va cambiando y aunque todavía mucho de la producción se da bajo esa lógica, otro tipo de producción dice, a mí me interesa también el proceso. Y algún tipo de, digamos, de los consumidores dicen, a mí también me interesa el proceso, y entonces yo voy a comprar lo que pueda garantizar que tiene un proceso con el cual yo puedo estar tranquilo como consumidor, ¿verdad? La responsabilidad del consumidor entonces implica poder también rastrear cómo se produjeron los insumos que consumen, ¿verdad? Las mercancías que consumen. Esto, por ejemplo, volviendo al tema de la piña, pues le interesa mucho al mercado europeo que consume piña porque quieren piña orgánica. Entonces, pues deben poder certificar que durante todo el proceso, pues esa piñita no se llevó su buena cuota de bromacil. Pero bueno, eso también se vuelve, digámoslo así, como un punto de estafa. Y por ejemplo, esto va de la mano con el etiquetado informativo, es decir, para poder rastrear el producto, en la etiqueta es donde nos debe dar la información, ¿verdad? Qué sé yo, un código QR o lo que sea, para poder identificar cuál fue el proceso y poder rastrearlo. Bueno, muchas veces las etiquetas entonces venden humo, ¿verdad? Y dicen, ah, sí, esta piña es una piña orgánica que fue producida aquí y allá, etcétera. Y de ahí es publicidad engañosa. Entonces, el etiquetado informativo debe ser honesto, ¿verdad? O sea, no se vale vender lo que no es. Que dicho sea de paso, le pasó a la piña, ¿verdad? Por eso uso este ejemplo.
Pero pasa en un montón de productos. Otro donde es bastante sensible esto al etiquetado informativo, por lo menos en Estados Unidos, fue con el tema de los transgénicos. Porque parte de la política del derecho del consumidor a decidir. Entonces, si yo quiero comer transgénicos o no, debería poder decidirlo a la hora de comprar en el supermercado los productos y saber si es transgénico o no. Aunque no lo crean, este tipo de discusiones llegaron a la Corte Suprema en Estados Unidos por el etiquetado informativo en torno a los productos transgénicos, perdón. Y la Corte dijo, sí, tiene que etiquetarse, ¿verdad? Porque el consumidor tiene el derecho a saber si quiere comprarlo o no. Y bueno, de repente aquí en Costa Rica esto ha ido avanzando un poquito, aunque no lo crean, esta del etiquetado informativo. Y es muy útil porque, vamos a ver, cuando uno compra algo en el supermercado, uno por lo general compras como sin verlo, ¿verdad? Ahí echa y listo. Sacar el rato y leer las etiquetas, uno se da cuenta de cosas que, pues que bueno, de repente a uno le ayudan a tomar decisiones de consumo. No es como la cultura costarricense, ¿verdad? Uno por lo general se fija como en las calorías, ¿verdad? Es como, ah, no, esto engorda, no engorda, dice uno. Eh, pero hay otro montón de información ahí que nos falta, digamos, como esa cultura de consumidor. Y bueno, ahí uno va, digamos, como aprendiendo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en mi experiencia personal, yo he devuelto productos porque me pongo a leer las etiquetas y yo digo, mejor no lo voy a comprar. eh, en fin, el asunto es que también es un tema que va como en toda esta línea de la rastreabilidad, de la producción responsable, el etiquetado. Entonces, pues bueno, las etiquetas dicen mucho, ¿verdad? Deberían decir mucho. Eh, por ejemplo, algo básico que debe decir la etiqueta es el registro sanitario, ¿verdad? Si no tiene el registro sanitario, digamos que no está registrado a nivel del Ministerio de Salud y pues es sospechoso, ¿verdad? Esta, digamos que es la base del consumo responsable. El consumidor no puede consumir responsablemente si no sabe qué está comprando. Y bueno, pues por aquí digamos que empieza esa responsabilidad civil como consumidores, que es como es como un acuerdo, digámoslo así, porque el consumidor tiene que informarse, pero el productor y el distribuidor tienen que darle información. Entonces, ambas partes cumplen, digamos, una tarea y esa, digamos, que es la mejor dinámica, ¿verdad? Como el mejor escenario posible. Otro tema, este sí lo pueden utilizar, aunque no es naturalmente un concepto ético, este sí lo valgo para, digamos, la bitácora, porque el concepto de externalidades se utiliza mucho fuera del ámbito de la ética, pero también en ética, para designar aquellas facturas, digámoslo así, que le toca pagar a personas que no están vinculadas con la actividad productiva, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, son los impactos que tienen las actividades productivas en terceros que no son compensados. Es decir, qué sé yo, puede que a los trabajadores, ¿verdad? Les paguen un seguro de riesgo, les den, no sé, una semana de vacaciones profilácticas, les den algún tipo de compensación por trabajar en contextos de riesgo, lo que sea. Pero puede que el medio ambiente, que la comunidad, que personas que no son trabajadores, que no son accionistas, que no tienen nada que ver con la actividad comercial, salgan perjudicados. Bueno, a eso se le conoce como externalidades. El ejemplo más fácil y quizás más triste de los últimos años, de la contaminación de las fuentes de agua por agroquímicos. Eso afecta a todas las comunidades, perdón, a comunidades enteras que no tienen mucho que ver entonces con las actividades productivas agropecuarias. Y bueno, eso también le cuesta buen dinero a la hacienda pública, y la gente se enferma, en fin. Estas externalidades son costos que se le trasladan a la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza entonces asume ese daño, lo digo de otra manera, las empresas
deberían entonces invertir más para no contaminar. No lo hacen. Entonces, ese gasto, digámoslo así, que no hacen, se le traslada a la naturaleza y pues bueno, por ende, afecta a formas de vida, a los ecosistemas, a los seres humanos que viven por ahí. Eh, Tristemente, por lo general, las externalidades afectan a las personas más vulnerables y en muchas ocasiones, por las dinámicas productivas, ¿verdad?, globalizadas, son externalidades que tienen como beneficiarios países desarrollados y, digámoslo así, los daños se concentran en países del tercer mundo. Entonces, pues bueno, aquí hay una dinámica muy compleja, ¿verdad? No es, digamos, no es el problema de la piña únicamente, sino que es el problema de las producciones, la tasa de producción más alta, por ejemplo, en Asia, eh, y con el costo, digamos, para Asia que tienen explotación en recursos, etcétera, etcétera, y para África también, minerales, etcétera. Y pues bueno, eso, como les decía, es una dinámica mucho más compleja, pero tiene que ver entonces con esto de las externalidades, que pueden ser locales, internacionales, y pues bueno, es un tema que está dentro aquí de la agroética. La biotecnología, como este curso tiene un enfoque en biotecnología, es bueno como ir dándole, digamos, discusión de una vez. La biotecnología es como una de las áreas donde más se está moviendo la economía. Entonces eso quiere decir que, pues bueno, que tiene, digamos, tiene mucho potencial, para bien y para mal, ¿verdad? En términos del agro, pues quizás lo más común o la mayor polémica es con los transgénicos, que a mí eso me da como, a veces hasta me da pereza porque son muchas confusiones. Gente que confunde transgénicos con organismos modificados genéticamente de manera simplona, entonces meten todo como en el mismo saco. Eso pues hay que ir evitándolo. Eh, las modificaciones genéticas no necesariamente son transgénesis, ¿verdad? Y hay un montón de modificaciones que son beneficiosas para el sector agro, etcétera, que no tienen nada que ver con transgénesis, pero como dice que son alimentos modificados genéticamente, ya caen como, digamos, como en la misma discusión. Y bueno, eso hay que ir distinguiéndolo porque cada cosa, digamos, con su propio análisis. Igual con el tema de los transgénicos, se le hace como como que o son buenos o son malos, ¿verdad? Como si todo fuera blanco o negro. Y pues bueno, hay que analizar cada uno particularmente, etcétera. El modelo de negocios, me parece a mí que es lo más preocupante, no la tecnología como tal, sino el modelo de negocios con el cual se utiliza, en fin, tiene que ver con otras variables. Eh, pero a nivel biotecnológico, pues hay mucho potencial a nivel del agro, mucho falso potencial también, pero no quiere decir que sea, lo digo de otra manera, no quiere decir que uno deba criticar el avance de la tecnología. Lo que hay que hacer es reflexionar, digamos, analizar cómo va avanzando la tecnología, porque la tecnología no va a dejar de avanzar. Y bueno, pasa aquí algunas cosas ya a nivel un poco más, eso se le conoce como biopiratería, ¿verdad? Yo aquí no pongo el concepto, pero bueno, pasa mucho y en la lectura lo señala. Eh, un acuerdo que quería firmar el fallecido INVIO, no sé si recuerdan el INVIO en Costa Rica, una institución que quedaba ahí en Santo Domingo Heredia, eh, que firmó un contrato por aproximadamente $1.000.000, si no me falla la memoria. ¿Cómo para qué? ¿Y cuál era la empresa? Ya no recuerdo cuál era la empresa, lo señalaba la lectura. No recuerdo cuál casa, digamos, biotecnológica era, creo que era Pfizer, para que extrajera, digamos, muestras de ADN de Costa Rica, y era una cosa risible, ¿verdad? Era como $1.000.000 lo que pagaban, una cosa así, eh, con el potencial beneficio de las patentes de N cantidad, digamos, de recursos genéticos. Esto es muy común, aunque no lo crean. Las casas farmacéuticas andan, digámoslo así, buscando el oro genético en países subdesarrollados para poder encontrar ahí, no sé, digamos, alguna propiedad, qué sé yo, que rejuvenezca las neuronas, por decir alguna tontera, ¿verdad? O, qué sé yo, que adelgace. Y bueno,
para eso hay mucho dinero, aunque no lo crean. Y bueno, con la capacidad que tenemos también hoy a nivel un poquito más de ética informática, de procesamiento de información, hay mucho por hacer. Entonces, se está secuenciando mucho, digamos, muchos genomas de animales, plantas, etcétera, y bueno, eso está creando como una gran base de datos de información biológica que las grandes empresas biotecnológicas, pues parece que le van a sacar muchos réditos económicos. Y bueno, aparecen aquí otras ideas que no son nada nuevas, ¿verdad? Pero bueno, siguen estando ahí porque no se cumplen. El tema del derecho a la alimentación, esto es una discusión, pues creo yo, súper interesante, súper válida, súper necesaria dentro de esto de la agroética y en general dentro de la ética aplicada y la ética a secas. Pues la lucha contra el hambre, pues yo creo que nadie la discute, ¿verdad? Lo mismo que el derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Estas cosas yo creo que básicamente todos estamos de acuerdo, aunque no todos contribuyen, ¿verdad? Es curioso porque uno ve, digamos, a las grandes empresas que contaminan y dicen que hacen cosas por el ambiente y es como, que tuanis, ¿verdad? Sigan así. En fin, la idea de acá de la lectura es, lo dice por ahí, comer de la tierra y no comernos a la tierra, ¿verdad? Como establecer una nueva relación con el planeta, digámoslo así, a nivel del agro, y prestarle atención no solo como una fuente de ganancias o de productividad económica, etcétera, sino en una relación, digámoslo así, más armoniosa, ¿verdad? Donde, digámoslo así, la permanencia sobre la tierra no esté, digamos, en problemas, que pues no se sobreexploten los recursos, que tengan, digamos, una armonía, por decirlo, creo que es la palabra. Dice la lectura, para eso tenemos que dejar de tratar al planeta como una cosa, ¿verdad? Y a las personas también. Y parece que entonces nos exige un poquito como más de un tipo diferente de conciencia como especie, digamos un cambio en las relaciones con el medio ambiente, no solo por el tema, digamos, antropocéntrico, ¿verdad? Por garantizar la supervivencia de los seres humanos, sino por entender que somos una especie más en el planeta y que, digamos, tenemos que comportarnos como una especie más, ¿verdad? Con las responsabilidades que tengamos, pero balancear, digámoslo así, las formas de vida humana con el planeta. Y bueno, eso pasa entonces por algunos temas también como más de política, digamos, democrática, una globalización democrática, que eso suena muy bien, pero es eso, digamos, una palabra. Y un poco lo que hablábamos también de ética ambiental, de pacificar las relaciones sociales con la naturaleza. Bueno, eso es como decir evitar los conflictos armados, ¿verdad? Porque eso es destrucción, gasto de recursos, contaminación, etcétera. Y suena fácil decirlo, pero bueno, hay que cambiar el modelo económico, ¿verdad? Eso no es fácil, porque señala la lectura es un modelo depredador del medio ambiente. Y bueno, esta es la primera lectura sobre agroética. Les decía, todos tenemos relación con el agro, como consumidores, como productores, como profesionales. Y pues bueno, hay muchísimo más. Hablan de un par de casos de Costa Rica, por ejemplo, el caso de la producción de lechos y es otro que les decía del bioparque. Hay mucha información ahí, ¿verdad? Yo creo que esa lecturita se las trae para entrarle, digamos, como materia teórica para un análisis de caso, para una investigación. Yo recomiendo ese trabajo, la verdad. Y en general el autor, ¿verdad? Tiene varios trabajos que son bastante valiosos. Sobre esta lectura, ¿alguna pregunta, chiquillos? Sin preguntas. Bueno, la segunda lectura es una lectura enfocada en la ética, digámoslo así, en la era de la información. Bueno, aquí lo dice ella, ¿verdad? Cuestiones éticas problemáticas en la era de la información, la Internet y la World Wide Web. Digamos que esto tiene como el contexto de la ética aplicada en computación, pero
igual que con el agro, todos consumimos comida todos los días, y pues yo creo que básicamente igual todos los días nosotros usamos computadora, teléfonos, tablets, internet, ¿verdad? Somos una sociedad hiperconectada y pues para mejor ejemplo las clases. Y bueno, entonces existen un montón de aspectos éticos que surgen en el uso, digamos, de la web, de los dispositivos, de cómo se almacena, cómo se genera la información, cómo se comparte. Y pues bueno, hay un montón de temas acá que nos afectan, parecido, digamos, al tema agro, como consumidores, como profesionales o como productores, muchos de ustedes que vayan a tener ahí sus desarrollos, ¿verdad? Vayan a crear apps y páginas y otro montón de cosas. Entonces, pues bueno, esta lectura lo que va a señalar son aspectos centrales, ¿verdad? Aquí hay muchos temas, la lectura pues obviamente no los va a agotar, pero sí va a señalar algunos que son fundamentales. Muchos tienen que ver con el manejo de la información, con la privacidad de la información, esa va a ser como la gran línea de discusión, pero vamos a ver pues que hay otras cosillas. Como hemos hablado en otros contextos también, como la informática, digamos, va bastante acelerada, pues va dejando, digamos, vacíos que hay que reflexionar éticamente. Entonces, se generan un montón de situaciones y la reflexión ética va ahí, digamos, un poquito desfasada. Y todas estas tecnologías traen también problemas éticos, ¿verdad? Pero también traen oportunidades. Entonces, hay como que tratar de sacar el mayor provecho y no tener como tanto problema con el asunto. Pero bueno, aparecen también entonces situaciones peligrosas, ¿verdad? Como la invasión a la privacidad, tanto a nivel privado como a nivel laboral, o a nivel comercial, por ejemplo. No sé si ustedes han visto que uno dice, ah, mira, me quiero comprar una pantaloneta. Y revisa Facebook y le aparecen anuncios de pantalonetas y comerciales de pantalonetas y es como, siento que me espían, ¿verdad? Bueno, sí, todas estas aplicaciones tienen acceso al micrófono y cuando usted dice algo, lo que sea, ahí pues ya hay miles de algoritmos funcionando para mostrarle a usted las opciones más baratas en Amazon y en Wish y donde usted quiera comprar. Entonces, pues digamos, nos espían sigilosamente para vendernos cosas, ¿verdad? Eso no es un secreto. Ojalá eso fuera el único problema. Pero bueno, la invasión a la privacidad es un tema un poco más serio. Eh, a nivel laboral, por ejemplo, parece que hay, bueno, ahora yo estoy en mi casa, pero en el TEC, si ustedes se fijan con detenimiento, hay muchas cámaras, ¿verdad? Uno está como constantemente vigilado. No estoy diciendo que me incomoden ni nada, ¿verdad? Yo paso por la cámara y la saludo, pero hay como una constante vigilancia. Que sea bueno o sea malo, es una discusión que tenemos que dar. Por ejemplo, pasa con el uso de los correos institucionales. Le pasó, por ejemplo, a Hillary Clinton, que en media campaña política la agarraron con unos correos pidiendo favores desde el correo, digamos, institucional. Entonces ya eso se ve muy mal, ¿verdad? Es como, estás usando tu, digamos, tu lugar político para obtener favores. Cosa que hacen todos los políticos, digamos, no digo que ella sea la única, pero ella la pescaron por medio de eso de los correos. Entonces ya es como que eso se ve doblemente mal. Pero bueno, más allá de eso, hay otros temas como el derecho, digamos, a algún tipo de privacidad en el manejo de la información. Es decir, pasaba con la UPAT, por ejemplo, en Costa Rica. Qué sé yo, las instituciones tienen mucha información de los ciudadanos, ¿verdad? Digas información médica o información financiera, que, pues bueno, muchas personas desearían que no sea de manejo público sin su autorización. Y parece que la UPAT entonces tenía, digamos, nuestros secretos ahí en casa presidencial. Cosa que uno dice, ¿a qué me importa? Si yo soy un hijo vecino, ¿verdad? No tengo nada que esconder, dice uno. Y bueno, tal vez hay gente que sí tenga cosas que esconder y están en el derecho de que se escondan. Y es como sentirse, digamos, como que alguien le metió las manos en su información personal, ¿verdad? Es como son toque. O sea, tampoco quería como que esto lo supiera el presidente, ¿verdad? Eh,
Entonces la invasión a la privacidad pues se las trae, ¿verdad? Desde los robos de perfiles de redes sociales hasta ya pues, algo pues mucho más serio como temas financieros, bancarios, ¿verdad? Que le roban a uno la cuenta. El tema del acceso también a la tecnología es un tema, creo yo, preocupante porque aunque se producen muchos teléfonos, muchas computadoras, muchas tabletas, no todas las personas tienen acceso. Entonces, algunos temas problemáticos en la era del Internet es no tener acceso a Internet. Y pues bueno, en esto hay también varias políticas que parecen que como la comunicación es un derecho humano, pues quieren también declarar a Internet un derecho humano. Y hay, por ejemplo, planes como de redes libres, ¿verdad? En zonas públicas. Por ejemplo, Costa Rica tiene algunas, pero la Ciudad de México tiene como la política de convertirse en la ciudad con mayores puntos de conexión gratis a Internet. En fin, esta pues, no es una idea nueva, en realidad. Parece que en muchos países, en muchos lugares, se brinda, digamos, el servicio y pues, yo creo que es algo relativamente positivo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el TEC, ¿verdad? Que les permite conectarse a la red del TEC gratis, aunque no es la mejor, etcétera, pero bueno, es lo que hay. Y también señala cómo la tecnología, entonces, las tecnologías de la información deberían ser usadas para integrar, digamos, para hacer un mundo más incluyente, más inclusivo, y para reducir las desigualdades. Parece que no siempre lo logra, parece que más bien es como un reflejo de las desigualdades. Y bueno, pasa, digamos, también por un tema generacional, ¿verdad? Que a veces a las personas adultas mayores les cuesta como conectarse o abrirse un WhatsApp, o, no sé, un correo electrónico o usar el simpe móvil, ¿verdad? Como cosillas que uno dice, para uno es como relativamente fácil porque uno medio creció con eso. Yo soy de una generación que no creció con el teléfono, ¿verdad? Yo tuve teléfono como hasta los 18 años, pero en eso venían como saliendo los teléfonos, pero ya usted, la generación de ustedes, ya es una generación, digamos, que nace con las tecnologías ya, digámoslo así, instaladas. Probablemente ustedes chiquitillos jugaron con teléfonos celulares, ¿verdad? ¿A qué edad tuvieron el primer teléfono ustedes, chiquillos? Pónganlo aquí en el chat, nada más como para saber. Vamos a ver, aquí tengo una. A los 12, a los 11. Yo a los 11 jugaba Nintendo todavía. Yo como a los 14, profe. Bueno, el punto es que, digamos, ya ustedes crecen sabiendo usar un teléfono, sabiendo usar una tablet, una computadora, sabiendo, no sé, usar perfiles en redes sociales, etcétera, etcétera. Muchas personas adultas mayores no, y no les interesa y no quieren y ocupan mucho. Ahora con la pandemia para esto de los códigos QR también era como, dices como, hey, pero y la gente que no tiene teléfono, ¿verdad? Hay muchos adultos que no tienen teléfono y no quieren. De ahí, es como ese cambio generacional que también se vuelve, digamos, un tema ético porque pues hay una brecha ahí. Eh, En fin, les decía antes, uno de los principales temas que señala esta autora es el tema de la privacidad, del manejo de la información y pues bueno, la privacidad de esa información. Eh, Hemos normalizado tanto que se rompa la privacidad que ya tenemos memes y hacemos bromas sobre eso, pero es un derecho, tenemos derecho a la privacidad. Así está, digamos, es un derecho humano consignado así en la Declaración de los Derechos Humanos. Tiene como base la autonomía para controlar y abrir, digamos, la información personal a quien uno sí quiera. Eso pasa, qué sé yo, digamos, como, por ejemplo, las parejas que se pelean, ¿verdad? Y después se sacan las fotos íntimas y esas cosas. Bueno, eso es un delito y además lesiona el derecho, digamos, a la privacidad de la información sensible que se comparte en contextos privados, etcétera, etcétera. El problema es que ahora mucho de esa información no es que yo le doy una foto, digamos, a mi novia, ¿verdad? Sino que ahora se la mando por WhatsApp. Entonces se vuelve un tema también
de explosión, digámoslo así, de redes sociales y cosas de esas. Más si eso es una persona famosa, ¿verdad? Si sale alguna persona famosa así, digamos, con algún video comprometedor, eso, bueno, en 2 horas ya todo el país ha visto el condenado video. Como que se genera mucho morbo, digamos, con esto, ¿verdad? De la información privada de las celebridades y qué hicieron, qué hizo Will Smith después de pegarle a Chris Rock, ¿verdad? En los Oscars, todo eso. Bueno, en fin, eso es como el mundillo ahí de la farándula también, que quiere andar sacando como datos privados como para generar ahí trendings, ¿verdad? Y seguidores y toda esta cosa. Pero bueno, no es justo entonces generar ese tipo de comercio con información privada. Esto puede ser muy grave en la medida en que puede generar, por ejemplo, no sé, piensen que, qué sé yo, que ustedes se pegaron el gordo, el mayor, ¿verdad? En diciembre y se ganaron ahí 1.000 millones de colones. De repente ustedes no publican en Facebook que se ganaron los 1.000 millones de colones porque probablemente lo secuestren, ¿verdad? O le lleguen toda la familia a pedir plata prestada, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay como un cierto tipo de manejo de información que la gente quiere como tener un perfil bajo. Pasó ahora con, no sé si vieron que había como un adolescente que empezó a seguir el jet de Elon Musk y como que Elon Musk le ofreció dinero para que lo dejara de seguir, ¿verdad? Le ofreció primero como $5,000 y el chiquillo le dijo que no y después como que le pagaron más y ya, creo que sí. Y como que ahora estaba siguiendo entonces a los magnates rusos y me decía, puchica, estamos bien vigilados, ¿verdad? Ni siquiera los grandes magnates se salvan de que la gente se entere de por dónde andan. Y bueno, esto tiene también que ver, por ejemplo, con los secretos profesionales de las empresas. Muchas empresas guardan, qué sé yo, la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Que es una cosa ahí como súper, eh, casi que como un mito urbano, ¿verdad? Ay, esa fórmula ahí, qué será lo que ya? Bueno, eh, esto, le decía, tiene que ver también con el secreto profesional. Las empresas tienen el derecho a guardar la información, así como las personas lo tienen también las empresas, en la medida en que no lesione, digamos, la salud pública o las finanzas públicas, porque no es como que nos van a dar, qué sé yo, refresco con algún tipo de preservante nocivo para la salud y que nadie sepa, ¿verdad? Bueno, tiene que pasar por los controles sanitarios, etcétera, etcétera. A nivel, digamos, aquí hay otro montón de temas, porque como las finanzas hoy en día son electrónicas, ¿verdad? Pues también aquí el manejo de la información digital tiene que ver con el manejo de las finanzas y cómo las empresas mueven sus activos, etcétera, etcétera, y cómo tienen las cuentas y cómo se rastrean las cuentas. Entonces hay todo un tema, digamos, de vigilancia monetaria de las empresas. Y pues bueno, eso es curioso. Cuando yo construí esta casa, pedí un préstamo, ¿verdad? Entonces el banco me deposita una plata, ¿verdad? Pero yo no lo pedí con el banco en el cual tengo la cuenta, sino con otro banco. Entonces, cuando el banco ve que me depositan una plata, me llaman y es como le dicen, Rolfo, ¿y usted dónde sacó esta plata? Y yo es como, de ahí sí, saqué un préstamo, ¿verdad? Para hacer la casa, etcétera. Yo me imagino que eso le pasa a todas las personas. Y he escuchado a otras personas que dicen, sí, sí, yo vendí un carro y me pagaron, entonces ya el banco, ¿verdad? Hay como mucha vigilancia sobre eso, ¿verdad? Usted, yo creo que uno no puede ir a depositar más, creo que son como de $10,000 al día, una cosa así, porque ya como que lo empiezan a vigilar de dónde sale ese dinero. Eh, por eso los narcos pagan todo en efectivo, dicen las series, ¿verdad? Como para que no queden registradas esas transacciones y ahí viene todo el tema de lavado de dinero y todo eso. Tiene que ver mucho con cómo se hace esto, digamos, a nivel de, pues, de la red, de las webs, etcétera, etcétera. Y pues también todo el tema de las estafas por llamada, ¿verdad? El call center de la reforma que llaman, eh, que le hace estafas a muchas personas con sus cuentas bancarias y le dicen, vea, entre a esta página porque si no cambia la contraseña se le va a congelar el dinero y es como estafa, ¿verdad? Eso es todo un tema porque, si usted, no sé si ustedes ven las noticias, pero hay un gran problema porque en las cárceles, en buena teoría,
hay sistemas que bloquean la señal de los teléfonos celulares. Y aún así existen, digamos, call centers desde la cárcel. Un día esto estaba viendo como un reportaje que parece que le alquilan como las redes a los vecinos. En fin, hay todo un manejo ahí, digamos, truculento de eso a nivel, digamos, de las cárceles. Parece que hay gato casero. Pero bueno. Otro tema que aparece acá también, difícil, digamos, difícil tal vez, no tan difícil, pero particular, es el tema de la propiedad. ¿Quién es el dueño de las, digamos, de los productos digitales? Las cosas físicas es como muy tangible, ¿verdad? Yo soy dueño de un carro y lo registro y ese carro es mío y solo mío. Pero, ¿qué pasa cuando hay un programa? ¿Quién es el dueño del programa? O ahora con los NFTs, ¿verdad? Es como, bueno, ahora tenemos entonces como registro de propiedad de archivos digitales que sé que son solo míos, pero de ese archivo se puede copiar. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con temas de propiedad intelectual y que las disqueras demandan ¿verdad? A los que piratean los discos o las películas. A mí me pasa cuando grabo clases que uso algún video y lo subo a YouTube, entonces YouTube me bloquea el video porque dice que el autor de la película tal o del video tal demanda derechos de autor, entonces tengo que recortar ese pedazo. Y es vacilón, yo un día de estos me di cuenta que soy un youtuber, ¿verdad? Porque hay videos de clases, entonces veo, me pongo a ver y tengo estadísticas de los videos y me dice YouTube que entonces que el video aquí que tiene un promedio de vistas y que ojo, no se puede monetizar. Y yo decía, bueno, está bien, no me voy a hacer rico con los videos de las clases, pero deje que la gente vea el video porque es parte de la clase. No, ¿verdad? Parece que hay, digamos, algunos filtros que uno no se puede brincar. Curiosamente, entonces, empecé a entender cómo es que la gente le dice, quiere ser youtuber porque les deja dinero, ¿verdad? Y bueno, con todas las redes sociales, ¿verdad? En fin, pero el punto es que hay una gran discusión sobre la propiedad intelectual, la propiedad de los dispositivos, ya no lo dije, de los productos digitales, ¿verdad? Y eso, bueno, yo creo que todos hemos en algún momento probado software, ¿verdad? O utilizado un software pirateado, o películas, o programas. Es muy común, ¿verdad? En fin, otro tema de seguridad, y aquí pues bueno, ya lo hablábamos un poco a nivel físico, digamos, del call center de la Reforma, pero tenemos otro montón de temas donde podemos hablar de hackers, dígase de todos los colores que existen, ¿verdad? De todos los sombreros que existen, los hackers, los crackers, a nivel, digamos, ya de software, los virus, el spyware, los cookies, los malware, todo lo que ustedes quieran señalar. Nos muestra como muy vulnerables, ¿verdad? Y esto, señala la lectura, tiene que ver entonces con el acceso y el poder que genera, pues, tener acceso a tantas cosas, ¿verdad? Por aquí yo les pongo un video de los hackers profesionales realmente la tienen muy fácil, ¿verdad? Sobre esto les recomiendo una serie que se llama Mr. Robot y pues otras también que tienen que ver con Lisbeth Salander, no sé si han escuchado el personaje, bueno, también son hackers famosos y bueno, yo creo que es como común el tema del hacker, como el Robin Hood que roba la información para hacer bien, ¿verdad? Tenemos ahí casos reales como Julian Assange y Edward Snowden, que ya ustedes algo conocían de Snowden. ¿Qué es eso? Digamos, es como sacar información al público que las grandes empresas y las grandes compañías no quieren que se saque al público por intereses de poder, intereses económicos. Y bueno, eso también genera una brecha digital porque algunas personas pueden acceder a esa información, otras no, unos acceden legal, otras ilegalmente. Y pues bueno, eso lleva, digamos, a hablar de una responsabilidad global. Podríamos hablar de una responsabilidad ampliada en esto también, como antes, pero acá una responsabilidad global porque, pues bueno, los ataques cibernéticos pueden venir desde cualquier lado y, qué sé yo puedo, bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me llegan llamadas y yo digo, me están llamando como de un número rarísimo de un país y es como, eso es como una estafa, ¿verdad? Fijo. O que le llegan a uno
amistad de perfiles de Facebook de, no sé, Bielorrusia, y es como, no, ¿verdad? En fin, acá, digamos, hay otros temas, yo no los menciono por acá, pero, por ejemplo, todo lo que pasa en la Deep Web es preocupante, digamos, el mercado negro que hay por ahí, y, de verdad, da miedo. Temas de educación, perdón, de ética ambiental también por acá, ¿verdad? Con lo que veíamos antes también con la producción de dispositivos electrónicos que tienen esta función. Entonces, pues hay como temas que también lo ambiental, digamos, que aparece hoy en las tres áreas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre eso. Aquí pueden usar como concepto de responsabilidad global. Obviamente, ¿cómo fue que le puse antes? Ética en la informática. Ética informática, sí. También se le llama infoética a estas discusiones. Ok. Y bueno, la tercera lectura, y ya está, insisto, otra vez con la disculpa, a mí se me olvidó ponerla en el cronograma. Estaba ahí en el TEC digital, pero bueno, no estaba en el cronograma, pero bueno, es parte de la clase. Es abordar el turismo como una cuestión ética. El turismo, dicho sea de paso, es la principal fuente de ingreso de Costa Rica, entonces deberíamos fomentar un turismo ético porque digamos que es nuestra carta de presentación, la gallinita de los huevos de oro, como ustedes quieran llamarlo, y pues bueno, deberíamos entonces hacerlo muy bien como país, ¿verdad? Qué sé yo, si uno va manejando, por ejemplo, tenerle paciencia a los turistas que andan manejando porque probablemente vengan de un país donde hay mejor señalización, mejores carreteras y se encuentran con la red vial costarricense y uno no sabe a veces cómo van a manejar. En fin, el turismo entonces tiene tiene un montón de discusiones éticas, ¿verdad? Pero vamos a ver que la lectura señala unas como más primordiales que otras. Primero, lo que hace la lectura es señalar, digamos, los orígenes del turismo como un derecho, digamos, al descanso, al ocio, ¿verdad? Es un fenómeno, si se quiere, fruto de la industrialización europea, ¿verdad? Cuando los trabajadores empiezan a luchar por sus derechos, les dan vacaciones, perdón, vacaciones pagadas. Entonces la idea es como salir de esa, digamos, urbe industrial y empieza como ese fenómeno de, bueno, vámonos al campo, vámonos a tener el día libre fuera de lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Que es trabajar en las fábricas. Ese es como el ancestro, pero bueno, durante toda la historia de la humanidad, los seres humanos han viajado y han tenido contacto con otras culturas y esa forma, digamos, de turismo, pues bueno, no se consideraba turismo, ¿verdad? Se consideraban viajes, exploraciones, otro tipo de narrativas. El turismo entonces empieza cuando hay, el turismo moderno que tenemos hoy en día empieza cuando hay una clase trabajadora que tiene días libres. Y entonces el fin de semana se va para la playa, se va para el campo y empieza a tener, digamos, a demandar servicios turísticos. Les decía, en Costa Rica es la principal fuente de ingreso y pues bueno, es un foco de desarrollo, es un factor, es un elemento de desarrollo social, cultural, económico y pues bueno, tiene tantos aspectos positivos, pero también engendra, digamos, y tiene graves riesgos para las sociedades que reciben, para los turistas que visitan y bueno, en general pues un riesgo medio, digámoslo así. Por ejemplo, el deterioro ambiental, vamos a ver un caso, en Costa Rica ha pasado, el turismo tiene como varias etapas, se ha dado como un turismo industrial, digámoslo así, que fue lo que pasó digamos, en Guanacaste, todo el pueblo Papagayo, por ejemplo, en el Pacífico también, en el Pacífico Central, mucho.
El Pacífico Sur todavía, digamos, no tiene un fenómeno tan industrializado, ni el Caribe, pero bueno, hay mucho deterioro ambiental fruto de la actividad turística, principalmente del turismo de masas, ¿verdad? El hotel todo incluido, por ejemplo. El hotel grande todo incluido, ese hotel, digamos, tiene una factura ambiental muy seria. También se ha banalizado el patrimonio cultural, ¿verdad? Es como lugares importantes que se vuelven como clichés, ¿verdad? No digo solo en Costa Rica, digamos, esta lectura, digamos, lo enfoca pues a nivel general, pero también hace algún énfasis a nivel país. Temas de delincuencia, ¿verdad? O de prostitución, eso pues se da mucho, por ejemplo, qué sé yo, en Punta Arenas o en Limón. Costa Rica es también es feo decirlo, pero Costa Rica es un paraíso de turismo sexual y de turismo sexual infantil, que es como, ay, ¿verdad? Es como mucho más triste. Pero bueno, pasa, ¿verdad? O sea, no nos hagamos de la vista gorda. Y se genera también un tipo de dependencia económica y de cierta explotación y, digámoslo así, de colonialismo turístico, por decirlo de alguna manera. En el trato hacia el turista, que parece que muchas veces en Costa Rica pasa, ¿verdad? Tratan mejor al turista que al nacional. Parece que deja mejores propinas, diría uno. En fin, ¿verdad? O la explotación, digamos, de la mano de obra local frente al turismo extranjero o nacional incluso. Hay muchos temas, digamos, que podrían mejorar en el turismo, así como hay muchos, digámoslo así, tiene mucho potencial también. Y bueno, la ética, digamos, que está presente en mucho de esto, y pues bueno, vamos a ver un poco cómo nos señala la lectura. Un documento interesante, clave, creo yo en esto, es el Código Ético Mundial para el Turismo, ¿verdad? Es un instrumento interesante que pues, marca como las líneas del juego, digamos, las reglas del juego, tanto para turistas como para empresarios turísticos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el turista tiene una cuota de responsabilidad y digamos que el empresario turístico también. Y bueno, no es, digamos, el único código ético que existe en turismo, pero como es el de la Organización Mundial del Turismo, creo yo que es de los más conocidos. Les decía, esto incluye, digamos, una responsabilidad tanto de los visitantes, de los turistas, como de los que ofertan servicios turísticos. Y bueno, esto, el conceptito aquí de stakeholders, creo que ya lo habíamos comentado, lo veremos más en la próxima clase que hablemos de ética de los negocios, pero como el turismo también, son empresas, son negocios, tienen que pensar en los stakeholders. Los stakeholders son los que pueden salir afectados por las actividades. Y bueno, esto lo vamos a analizar entonces como responsabilidad social empresarial. Esto, en la teoría, digamos, esa responsabilidad social empresarial tiene que estar alineada, digámoslo así, con el desarrollo, ¿verdad? Con el desarrollo sostenible. Ahora bien, no siempre pasa, ¿verdad? El turismo no siempre, digamos, es un turismo sostenible. Y bueno, básicamente, digamos, en este enfoque la lectura señala 4 ejes para, digámoslo así, la aplicación ética en este contexto de la responsabilidad social en turismo. Y bueno, son estos: ver el turismo como una actividad benéfica y de descubrimiento humano, ¿verdad? Incluye pues la organización de las actividades en armonía con la naturaleza, con los otros seres humanos, digamos una vertiente social del turismo, y evitar actos criminales, ¿verdad? Como que los turistas lleguen a, qué sé yo, a buscar prostitución y drogas, por decir algo, ¿verdad? 2, que la venta de servicios a los consumidores en situaciones de vulnerabilidad no se vuelve, digamos, un punto para aprovecharse, ¿verdad? Que, qué sé yo, que el clásico que a los turistas que llegan al aeropuerto el taxista les cobra 50,000 colones por un viaje que valía 5,000 colones, ¿verdad? Entonces, eso es muy común y en Costa Rica, tristemente, se aprovechan de los turistas. Cuando usted es turista en otro lado, usted no quiere que se aprovechen de usted. Entonces, digamos que es como esa regla de oro, es como, cuidemos a los turistas porque si no van a dar malas referencias de Costa Rica y van a venir menos turistas y eso no es bueno.
En fin. Y las relaciones también con los empleados a nivel de empresas turísticas, pues bueno, que exista un clima de confianza, que no haya mucha explotación laboral. Y esto suena fácil decirlo, pero en turismo, yo nunca he trabajado en turismo, mi esposa sí. Y bueno, me cuenta varias cosas. En general son jornadas laborales como bastante extensas, hay como mucho estrés, digamos, los que trabajan como en alimentos y bebidas o en otras cosas, pues bueno, tienen, digamos, dinámicas que pueden ser de explotación laboral, ¿verdad? Y bueno, también aquí hay que, digámoslo así, señalar que el servicio que brindan las empresas y los trabajadores del sector turismo, pues debe estar, digamos, sustentado con las políticas de la empresa, las prácticas laborales del país, etcétera, etcétera. Muchas veces, lo digo así, las personas contratan tours operadores que no les dan ninguna garantía, ¿verdad? Y de repente pasa un accidente o, digamos, o el tour no sale bien y es como, contrate un profesional en turismo, ¿verdad? En fin. Y cuarto, eh, que igual que toda empresa, digamos, que toda actividad comercial, pues las responsabilidades financieras del sector turismo deben pagarse, deben cubrirse. Eh, y aquí también hay mucha ilusión, mucha evasión, mucho ingreso a zonas protegidas, que a hoteles, que reservas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí ya como para cerrar con esto, eh, el criterio aquí tiene que ser la responsabilidad de las empresas, de los profesionales del turismo y también, bueno, básicamente la vigilancia, digamos, del consumidor en turismo y pues bueno, temas también de solidaridad y de responsabilidad, pero el punto es, si queremos ver, digamos, una palabra común a las tres lecturas es responsabilidad en el sector, que se dice que fácil de manera general, pero de manera particular, rayos, no es tan fácil, ¿verdad? Ser responsable, quizás todo el mundo quiere ser responsable, pero no siempre se concreta esa responsabilidad. Y bueno, estos son resúmenes, ¿verdad, chiquillos? Yo no quiero, digamos, como agregar más cosas por acá, pero no sé si hay preguntas, algún comentario sobre eso. No, pues bueno, la idea es que ustedes todos lean todas las lecturas, ¿verdad? Aunque cada uno pues tiene su carrera, la idea es que sepan un poco más de las otras disciplinas. Y bueno, por acá les puse también un poco de materiales audiovisuales. De qué piensan los que no piensan como yo, es parte de los que habíamos visto de esa colección que habíamos visto cuando hablábamos de bioética aplicada, de eutanasia, de fertilización in vitro, no, de aborto. Y está muy bien, la verdad, yo lo he visto varias veces, es sobre, como el programa se produce en Argentina, principalmente trabaja el tema de la soya transgénica en Argentina. Y pues bueno, da buenos puntos de vista que aplican para toda Latinoamérica. Este es un video del autor de la lectura, Jorge Richmond, perdón. Él aquí pues, también desarrolla un poco más algunas ideas. Entonces, pues bueno, es una entrevista que se le hace. La recomiendo. Para la lectura de Luisa Montucci sobre cuestiones éticas en la era de Internet y la World Wide Web, este material, si no lo han visto, se los recomiendo, sobre Juliana Assange. Juliana Assange, pues bueno, es todo un personaje, ¿verdad? Y la ha pasado muy mal los últimos años ahí en la embajada y con la extradición y con todo esto que la historia de él, digamos, da para más de un documental, tiene película, documental y bueno, vale la pena, digamos, conocer un poquito sobre su historia. Es el fundador de Wikileaks y bueno, si ustedes no saben qué sacó a la luz Wikileaks, por acá les dejo un enlace también que, pues bueno, demuestra cómo hay mucha hipocresía, por ejemplo, en eso del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque Estados Unidos ha invadido, ha hecho desastres en Medio Oriente durante años y los medios internacionales, digamos,
no lo toman con la misma gravedad que con lo que toman la gravedad de Ucrania. Ambos son igual de graves. No estoy diciendo que uno sea más grave que el otro, pero por acá Wikileaks entonces sacó, digamos, las atrocidades que hacía el ejército contra población civil, ¿verdad? Disparaban contra la gente como sin mayor asco. En fin, por acá ustedes pueden ver entonces lo que saca Wikileaks y también ver un poco cómo hacen los hackers o cómo lo hacen tan fácil los hackers para robar información, digamos, de cualquiera de nosotros. Y por aquí otro sobre que, por qué me vigilan si no soy nadie. Esto es una idea interesante que, como les decía, uno podría pensar que no tengo ni plata en la cuenta del banco. Y dice uno, ¿para qué me vigilan? Bueno, porque soy un consumidor en potencia, un votante en potencia. Y hay casos muy interesantes, no lo pongo por acá, pero por ejemplo, si ustedes quieren revisar el caso de Cambridge Analytica, Cambridge Analytica es una empresa también que influyó mucho en la elección de Donald Trump como presidente y bueno, tiene que ver entonces con todo ese manejo del Big Data y la minería de datos y de cómo las redes sociales pueden influir en las votaciones. Y bueno, pueden buscarlo así, el caso de Cambridge Analytica, les va a aparecer un montón de información. Y sobre turismo les pongo aquí un material sobre, no, se llama así, se conoce así como la Marina Errante, es una propuesta de una marina que está errante, ¿verdad? Porque nunca, no ha concretado. Y bueno, eso para el sector del Caribe, pero bueno, también es parte de los desafíos y de los vacíos que tiene Costa Rica en la formación turística, dígase a nivel de profesionales, pero también en infraestructura turística, etcétera, etcétera. Escogen un caso, por favor, yo diría que escogen el caso de cada carrera, pero bueno, pueden escoger cualquier otro, ¿verdad? No hay problema, no hay exclusividad, ¿verdad? Pueden escoger el que ustedes quieran. Consejo, revisen los tres. Y por acá les puse los códigos de ética también, como para que ustedes los tengan por ahí a la mano, ¿verdad? El código de ética del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el código de ética del Colegio de Profesionales en Informática y el código de ética mundial para el turismo. Entonces por aquí los pueden revisar. Ay, perdón, yo les estaba diciendo que estos eran los casos, no, estos son los videos, perdón, véanlos todos. Y ahora aquí sí, los casos son casos nacionales, en realidad, podríamos buscar casos internacionales, hay N cantidad de casos, pero bueno, creo yo que hay que volver la vista aquí a los casos de Costa Rica. El primero es un caso de contaminación de agua en Veracruz de Pital, que como podrán suponer tiene que ver con piña. El segundo es el caso de daño ambiental ocasionado por el Hotel Rio, que quizás alguno de ustedes ha ido por allá, pero bueno, no se vio fuera de la polémica ambiental. Hay muchos hoteles que andan en las mismas. Y el tercer caso fue una amenaza que sufrió el Banco de Costa Rica de unos hackers. Y pues bueno, también ahí lo pueden revisar. De mi parte, chiquillos, sería esto por hoy. Hoy es una clase como más magistral, donde yo explico más, los iba a poner a hacer una actividad, pero tengo que participar en una reunión y en una votación, entonces ocupo salir hoy un poco temprano. Entonces, pues bueno, lo dejaría por acá. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y pues bueno, si no, insisto, vayan pensando ya en el análisis de caso, vayan revisando la información, ya eso está ahí en el TEC Digital. Y pues bueno, si les puedo ayudar, con mucho gusto, con tiempo, créanme que queda mucho mejor y se sacan pues una mejor nota. Por aquí está el enlace a la bitácora. Y no sé, chiquillos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les pueda ayudar. Anthony, entrega, vamos a ver, está, ya les digo, para el 25, pero déjenme revisar en el TEC Digital porque yo creo que, es que como yo le pongo semana, me parece que lo dejé hasta el viernes. Déjenme chance, denme un chance, si quieren, para revisar la fecha final, porque yo creo que yo ahí les di unos días, un toquecillo más de... Vamos a ver, análisis de caso, detalle de entrega, dice que está para el 25, pero si les parece, vamos a ver, la puedo dejar hasta el 29, como para darles ahí toda la semana, ¿verdad? O sea,
en buena teoría la tienen que entregar el lunes, pero yo les doy como ese margen ahí hasta el 29 a las 11:45. Sí, ahí les quedan unos días más. Ok, ya eso lo acabo de cambiar, en teoría ya tienen un poquito más de tiempo. Ok, chiquillos, cuéntenme, algo en que les pueda ayudar, algo en que los pueda guiar o aburrir, o algo en que quieran comentar. Díganme algo, por favor. Pues bueno, chiquillos, entonces, si no hay comentarios, preguntas ni quejas, nos vemos la otra, no, ya, la otra semana de Semana Santa, nos vemos en 15 días con una clase sobre ética de los negocios. Aprovechen entonces estos días de Semana Santa para pensar en el análisis de caso, porque cuando entremos solo van a tener una semana de tiempo. Entonces yo... Profe, Sí, dígame, Paula. es que vi que en la bitácora dice bitácora 6, pero no es la 7. Y seguro fue que le dejé ahí. Sí, es que lo que hago yo es que las voy copiando, pero si me dan chance yo lo corrijo para que diga 7. Sí, eso fue, digamos, es en el... Vamos a verlo aquí. Enseñárselas. ¿Qué dice? Ok, vamos a ver. Es aquí, donde vos decís. Sí, no, tranquila, digamos. Sí, profe, ahí. Ya lo voy Es a que cambiar. estaba confundida, por eso pregunté. No, si ves las preguntas son diferentes, entonces, pues bueno. Digamos que no hay, es un error fácil de corregir y lo corrijo en este mismo momento. Denme un segundito, nada más para que vea que ya queda corregido. Bueno, Pablo, usted sale, vuelve a entrar, por favor, nada más para que me indique que ya dice bitácora 7. Voy, profe. Sí, ya dice. Ya, problema resuelto. Sí, estoy sin un dedazo mío. Gracias por avisarme. Eso, chiquillos. No tengo nada más que agregar. Profe. Si no, pues Buenísimo, nos vemos. nos vemos la otra semana, la otra semana, en 15 días. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Con gusto, que estén bien. Hasta luego.